Bien, el primer ejercicio es este, ¿verdad? El de arriba ya está resuelto entre los videos tutoriales que voy a alzar después. Entonces el siguiente ejercicio pide localizar el centroide de volumen del cuerpo mostrado en la figura, que es este cuerpo, ¿verdad? Un elemento compuesto. Y pide justamente, te da como dato una figura plana, que es esta, una semicircunferencia, y nos da las condiciones para determinar el centroide de esta figura. Entonces voy a pasar al papel para poder resolver y mostrar la aplicación de la determinación de centroides en diferentes elementos. Si de repente encuentran que está algo borroso o no se ve, avísenme nomás para poder centrar y poder mostrarles bien. En este caso, la figura que nosotros tenemos es una figura compuesta, ¿verdad? Tiene diferentes partes. Nos da como único dato el valor del centroide de una semicircunferencia, cuya distancia con respecto al centro para arriba es 4r sobre 3pi. Y donde esto justamente representa el radio de ese elemento. Lo que nosotros tenemos que hacer siempre cuando tenemos una figura compuesta es descomponerlos en elementos que nosotros conozcamos. Es decir, en figuras que nosotros tengamos forma de determinar su centroide de manera mucho más rápida y trabajarlo como una figura compuesta, aplicando la relación de que el centroide en X es igual a la sumatoria de la variable que en este caso entra, ya que estoy teniendo un elemento volumétrico, es volumen de las partes por las posiciones de cada centroide dividido la sumatoria de volumen. Y esto se replica para cada uno de los centroides que yo quiero determinar. Sumatoria de volumen I por I sub I sobre sumatoria de volumen. Perdón. Y en valor en Z va a ser la sumatoria, perdón, sumatoria de volumen sub I por Z sub I dividido sumatoria de volumen sub I. Entonces, Profe, una pregunta. te escucho. Lo que nosotros vamos a hallar es el centro tipo volumétrico, ¿verdad? Así mismo. Y si es que la masa es, vamos a decirle, si es uniforme, vamos a decirle, es el centro, ¿cómo? El centro, es el centro del peso ya, no sé cómo se dice, es El centro de masa. decir, el centro de masa. Pero tipo lo que vamos a hallar ahora no es el centro de masa necesariamente, ¿verdad? No, así mismo. Nosotros, si conocemos la geometría del elemento y trazamos esta ecuación, nosotros determinamos el centroide, que es solamente el centro geométrico de la figura. Si nosotros metemos en este caso la variable masa, estamos hallando justamente el centro de masa, que es el punto donde se concentra toda la masa del elemento, que no necesariamente es igual al centroide. ¿Por qué? Porque el elemento puede estar compuesto por partes que tienen diferente masa. Y lo mismo ocurre con el centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto de aplicación de todos los pesos. Y el peso es un valor vectorial. Entonces, el peso no necesariamente va a coincidir ni con el centroide ni con el centro de masa. O sea, son tres elementos distintos. En este caso, si nos dice que el elemento es un elemento geométrico de características constantes, ahí sí podemos decir que el centro de masa es igual al centroide. Pero el centro de gravedad justamente va a depender de los pesos que tengan los elementos que nosotros consideremos. No sé Profe, si- ¿cómo va a hallar el centro de gravedad? Tipo, la gravedad es constante, ¿verdad? Y siempre la gravedad va a ser masa por 9,8. Si trabajamos de manera vectorial, nosotros tenemos justamente el centroide. Voy a hacer un ejemplo rápido acá, ¿verdad? Teniendo esta misma figura, un punto de aplicación del peso puede ser este, y este es el otro vector que yo voy a sumar. El centroide de masa puede estar aplicado en este punto, pero el centro de gravedad puede estar un poco más arriba porque depende de los vectores pesos que yo tenga. Entonces necesariamente tengo que hallar los vectores peso y hacer la sumatoria vectorial de esos pesos y justamente reducir eso a un mismo punto para saber dónde se encuentra el centro de gravedad.
Entonces es un poquito Y el más largo, no sé. tipo vendría a ser la suma de todas las resultantes y trasladar a un punto donde el momento sea cero, ¿verdad? Asimismo, que las resultantes o los momentos de todas las resultantes sea igual a un momento de la resultante. Sería como lo que aplicamos en el capítulo 3, ¿verdad? La sumatoria, la resultante es igual a la suma de todas las fuerzas y el momento en un punto es igual al momento de la resultante, porque ahí tiene que actuar tu resultante de fuerzas. Sí, entonces el centro, ¿cómo? El centro de gravedad va a ser donde el momento sea igual a cero, o sea, trasladar ese resultante donde sea cero, ¿o Sería, no? la resultante sería igual a la sumatoria de fuerzas y el momento que genere perdón, es R vectorial R, tomando de manera vectorial la expresión, tiene que ser igual a los momentos de cada una de las fuerzas actuantes. Esa es la condición que nosotros hacemos para determinar el centro de gravedad. La resultante es igual a la sumatoria de pesos, sería en este caso, y la sumatoria de momento de los pesos con relación a un punto es igual a al momento que genera la resultante con respecto a ese mismo punto. Y ahí nosotros obtenemos la coordenada del punto del centro de gravedad. ¿Está bien? Entiendo, gracias, profe. Sí, Dale. gracias. Entonces, en este caso lo que nosotros buscamos es el centroide, porque son las características geométricas las que nosotros vamos a utilizar. Entonces, en este caso yo voy a dividir la figura en este punto. Como ven, este punto de acá es un punto que está, o sea, esta línea está trazada en el plano ZI. Entonces, este elemento tiene una cierta altura que no es 40, porque en este caso este espesor a mí me da que vale 30. O sea que esto vale más también 30. Entonces voy a dividir en una figura 1 y en una figura 2. Si de repente es un poquito complicado ver directamente dónde están ubicados los centroides, lo que yo voy a hacer es dibujar cada elemento en al menos dos vistas para poder tener una interpretación más fácil de cada uno de ellos. En este caso voy a dibujar el elemento 1 en el eje X y en el eje Y, donde la figura va a ser esta. Y voy a dibujar la misma figura 1, pero en este caso dibujado en el plano ZX, donde la figura está ubicada de esta manera. Con conocer al menos dos vistas, yo ya puedo definir cuáles son las coordenadas geométricas de la figura 1 que yo estoy adoptando. Y lo mismo voy a hacer con la figura 2. Voy a tomar en este caso, el eje ZI para poder hacer una interpretación mejor de cuáles son las posiciones. En este caso, esto está más o menos por acá. Después está este anillo y acá baja y está por debajo de esto. Y voy a hacer una vista lateral que sería en el plano ZX para justamente entender dónde está ubicado ese elemento, que sería más o menos así. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer cuando trabajo en una figura volumétrica o que trabaja en tres dimensiones. Hacer las vistas que yo conozca de ese elemento para saber exactamente dónde está ubicado el centro con respecto a los ejes coordenados que me da el ejercicio. Que justamente eso es lo que yo busco entender después. Ahora bien, la figura 2 que sería esta, perdón, la figura 2 que yo tengo acá, es una figura que otra vez está compuesta de dos partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso tiene una zona semicircular, que sería toda esta zona, y tiene otra vez una circunferencia, como un hoyo que está mostrado en la figura. Entonces, todos esos elementos yo también tengo que considerar. Cuando ustedes encuentren un agujero
ese agujero también va a ser una figura para ustedes. Voy a considerarle figura 3. Y la figura adicional que voy a considerar va a ser una figura que coincida con el punto de tangencia de la semicircunferencia, que va a ser mi figura 4. Entonces voy a hacer un gráfico en donde voy a ir indicando cuáles son las tres figuras que yo voy a, o sea, las cuatro figuras que yo voy a adoptar y cuál es, en este caso la figura 2 va a ser esta. Y cuál es la relación que existe entre esos elementos. Se va a colocar acá figura, va a ser este. Este va a ser la figura 1. La figura 2 es un rectángulo que está así. La figura 3 es un elemento que se encuentra semicircular. Y la figura, perdón, esta es la figura 4. Y la figura 3 es un mini cilindro. De la figura 3. ¿Por qué hago esto? Porque si yo uno la parte 2 con la parte 3 yo tengo la figura ya prácticamente terminada. Pero adicionalmente yo tengo que considerar el hueco, que sería la figura 3. La figura 2 y la figura 4 ya me forman todo lo que es esto que está acá. Pero adicionalmente yo necesito restarle el hueco o cortarle el hueco para que la figura esté realmente conformada como está acá. Entonces, ¿eso qué es lo que nos condiciona a nosotros? Que el volumen de ese hueco para nuestro estudio es negativo, que sería el hueco que estaría más o menos por acá. Entonces, todas estas figuras son las que nosotros vamos a considerar y la idea es determinar los centroides en cada uno de los elementos. Tanto la posición en X, con relación al eje X, la posición con respecto al eje Y y la posición con respecto al eje Z. Al igual que el volumen, que sería la variable que nosotros vamos a considerar para ese elemento. Entonces, voy a escribir este elemento, que sería la hoja anterior. Para la figura 1, por ejemplo, yo sé que esto vale 100 unidades en este plano. Entonces, el centro geométrico va a estar ubicado a la mitad, que va a ser entonces la X de este elemento igual a 50. El valor de Y directamente va a ser 0, porque se encuentra sobre el eje X. Y sobre el plano X y Z, yo sé que esto está por debajo del plano XY, entonces la posición de Z para este elemento va a ser menos, esto vale 30, entonces va a ser menos 15. Con las unidades respectivas, ¿verdad? No sé si es que se ve ahí. Entonces las coordenadas del centroide de esta figura 1 es X igual a 50, Y igual a 0 y Z igual a menos 15, porque se encuentra debajo del plano XY. Paso a la figura 2. La figura 2 es solamente este rectángulo, donde yo sé que esto vale 40 y esto vale 30. Entonces, el centroide de este rectángulo que tiene eh, altura igual a 70 tiene que ser 35, ¿verdad? La mitad de 70. Pero como el eje está ubicado a partir de 30, la posición del centroide estaría más o menos por acá. O sea que el valor de Z de la figura 2 es igual a 5 unidades. El valor de Y de la figura 2 es 0 y el valor de X, justamente veo en el otro plano, que está por detrás del plano ZY. Entonces esto valía como con espesor 20. Entonces la posición de X de la figura 2 va a ser igual a menos 10 unidades.
Entonces voy a ir cargando estos valores primero. El valor de la figura 1 tiene posición 50. Esto vale 0. Esto vale menos 15. De la figura 2 es 5. Esto vale 0 y esto vale menos 10. Voy a la figura 3, que es este. Su centroide, como es una circunferencia, está ubicado en este punto exacto. O sea que está a una altura Z3 igual a 40. El valor de I3 es igual a 0. Y el valor de X3 también coincide con el de X2, que va a ser menos 10. Entonces va a ser, figura 3 era este, 40, 0, menos 10. Y la tercera figura, que es la cuarta figura, perdón, es la semicircunferencia. Ahí es donde yo uso el dato que me da acá, que es 4R sobre 3pi. El radio de esta figura, según el gráfico, es un radio igual a 40, ya que todo este ancho vale 80. Entonces, aplicando la fórmula, el valor de 4S es el radio dividido 3pi, me da como valor, esta altura vale 33,95. Es decir, que la Z de la posición 4 es 73,95. El valor de I3 no cambia, o sea, de I4, perdón, es 0. Y el valor de X4 tampoco cambia, que va a ser igual a menos 10. O sea, uno se encuentra por acá, otro se encuentra acá y el otro se encuentra un poquito más arriba. Entonces, conociendo los tres centroides, los cuatro, perdón, este es menos 10, este es 73,95 y este vale 0. Una de las conclusiones que yo puedo sacar directamente es que el centroide de la figura en el eje Y al menos ya es directamente 0, porque todos los centroides son ceros. ¿Eso por qué se da? Porque justamente tenemos un eje de simetría. Todo es simétrico respecto al plano XZ, entonces la coordenada del eje Y no cambia de posición. Se mantiene en su mismo lugar, que va a ser en la posición del plano XZ. Pero igual vamos a aplicar la fórmula. Las dimensiones de los elementos, voy a escribirlo acá, con otro color, acá está el rojo. Va a ser, esto en total mide 80, esto mide 100 y esto mide 30. O sea, tengo todas las dimensiones para poder calcular. Esto mide 20, esto mide 70 y esto mide 80. Esta semicircunferencia tiene radio 40 y este tiene radio igual a 20 unidades. Entonces voy a calcular los volúmenes rápidamente. 100 por 80 por 30 me da 240.000. 70 por 20 por 80, 112.000. Este tiene espesor 20, es pi por radio al cuadrado sobre 2 por el espesor, que es 20, y da 50.265,5. Y este es pi por radio al cuadrado por espesor y da 25.132,7. Profe, Sí, ¿podrías explicar otra vez el eje X como ya está en la figura 4, por favor? sí, bien. En este caso, la vista que yo hice para la figura 4, el eje Y o el eje X me dijiste, ¿verdad? El eje X. Ya.
En este caso, esta figura, como me marca, ¿verdad? El centro de los ejes coordenados se encuentra en este punto. Por ende, esta figura para atrás es justamente la forma que yo estoy visualizando, que es esta. Que es la forma medio, parece un minion, ¿verdad? Pero este elemento se encuentra por detrás del plano ZI. Entonces, yo al hacer la vista XZ, todos los elementos se encuentran detrás de esto. Y yo sé que este elemento vale 20 entre las dimensiones que a mí me da el gráfico. Me salió nomás de mejor resolución mi impresión, ¿verdad? Pero si esto vale 20, entonces la posición del centroide con respecto al eje X positivo es -10, ya que este espesor es constante. Y no me dice que ninguno de los elementos tiene, por ejemplo, valor distinto de masa u otras cosas. Es directamente la mitad o el centro geométrico que yo encuentre de ese elemento. Ahora, en el plano Z, en el plano IZ, lo que yo hago es a partir del centro, que sería este, yo aplico la fórmula que me da el ejercicio, que es 4R sobre 3pi para la determinación del centroide, o la altura a la que se encuentra el centroide, y eso me da como valor 33,95. Y a partir de ahí, más la altura a la que se encuentra este centro, que es 40, que me da el gráfico, yo paso a determinar el valor de la Z, que es 73,95. Y el valor de la X, perdón, el valor de la Y se mantiene en 0 porque se encuentra con respecto a este eje simétrico. Entonces ahí yo saco las 3 coordenadas. ¿Está bien? Vale, profe, gracias. Bueno, y acá está justamente la condición que nosotros aplicamos cuando hacemos figuras que tienen hueco. A este elemento nosotros le consideramos negativo. Independientemente de las coordenadas que tenga este elemento, si es positivo o negativo, el único valor que nosotros le cambiamos es al valor de la condicionante. Si trabajamos con figuras planas sería el área, si trabajamos con figuras volumétricas sería el volumen al que nosotros le cambiamos el signo. Y después aplicamos las diferentes condiciones. Al sumar todas estas columnas, yo estoy teniendo la sumatoria de volúmenes totales existentes. Entonces yo hago la suma de todas esas columnas, 240.000 más 112.000 más 50.265,5 menos 25.132,7. Eso a mí me da como valor 377.132,8 unidades. Ahora, yo necesito determinar, y ellos generalmente lo que hago es para ser ordenado, agregar una columna, que es esta. Una columna en donde yo multiplico la coordenada en X por el volumen respectivo. Es decir, X por volumen y coloco ese valor acá. X por volumen, determino ese valor acá. X por volumen y X por volumen. Entonces voy a hacer eso de manera rápida. En este caso sería 12 por 10 a la sexta. Este sería por 5. 56 por 10 a la séptima. Este, que es 73,95 por 50.265,5, da 3,71 por 10 a la sexta. Y este valor con el signo respectivo era 40 por 25.132,7. Y esto da 1,01 por 10 a la sexta. Puedo hacer lo mismo con la variable y, que sería multiplicar cada valor de y por el volumen de esa figura. En este caso esto da 0, 0, 0, 0. Y lo mismo hago con z. Multiplico z por el volumen respectivo. En este caso sería 240.000 por menos 15. Da menos 3,6 por 10 a la sexta. Este es menos 10 por 112.000.
Esto da 1,12 negativo, perdón, por 10 a la sexta. Esto es 50.265,5 por menos 10, menos 5,3 por 10 a la quinta, y esto se mantiene en positivo, 25.132,7 por 10, sería 2,51 por 10 a la quinta. ¿Para qué hago todo esto? Para tener un poco más ordenado nada más. Yo vuelvo a sumar estas columnas, sumo este, y esto representa la sumatoria de x sub i por volumen sub i. Entonces, sumando todo esto, esperen un ratito, voy a revisar algo si es que hice bien. Este valor acá no me convence. 5 por 112.000. Este tiene que ser por 10 a la quinta. Entonces, 12 por 10 a la sexta más 56 por 10 a la quinta más 3,71 por 10 a la sexta. Y este, como tiene signo negativo, ya que me faltó, 1, menos 1,01 por 10 a la sexta. Da como valor 19,8 por 10 a la sexta. Profe, ahí en la figura 4 me pusiste al revés tus valores de X y Z. El valor, sí, cierto, cierto, cierto. Sí, tenés Y en razón. la figura 3 también, Este creo. tendría que ser X, ¿verdad? No, solamente en esas dos figuras lo que pusiste al revés, ¿no? En En el estos 4 y tres, el 3. ¿verdad? En el resto también. En- Creo que este está bien, este es Z. Todos estos son Z. Y este es lo que yo creo que tendría que haber puesto. Sí, acá tendría que haber entrado menos 15. Y acá tendría que haber entrado el valor de 50 para que todas estas sean X. Así debería de ser, ¿verdad? Sí, porque todas las figuras que yo tengo como X, este es 50 y las demás son todas menos 10. Son las que tengo acá. Y los valores de Z son menos 15, después todas son positivas. Entonces, esta columna representaría realmente a los valores de Z y esta representaría los valores de X. Entonces, lo que haría es cambiar esto de orden nomás. Este sería entonces, en vez de esto, sería menos 3,6 por 10 a la sexta, que sería el valor de X por B, y el valor de Z por B sería realmente 12 por 10 a la sexta, positivo. El resto creo que está entonces en su posición. Y esto tendría que ser acá ZB y esto tendría que ser X por B. Gracias. Me voy a volver a recalcular para menos 3,6 por 10 a la sexta más 56 por 10 a la quinta más 3,71 por 10 a la sexta menos 1,01 por 10 a la sexta. Esto a mí me da, voy a cambiar de valor, 4,7 por 10 a la sexta, positivo. Esta sumatoria de esta columna me va a dar 0 y la última columna, que va a ser
12 por 10 a la sexta menos 1,12 por 10 a la sexta menos 5,03 por 10 a la quinta más 2,51 por 10 a la quinta me da como valor 10,63 por 10 a la sexta. Entonces, corrigiendo, esta sumatoria a mí me da ZI, Z sub I por B sub I. Esta sumatoria a mí me da sumatoria de I sub I por B sub I. Y esto me da sumatoria de X sub I por B sub I. Entonces, si yo quiero determinar la posición exacta del centroide, lo que yo hago es dividir la sumatoria de X sub I por B sub I dividido la sumatoria de volúmenes. Es decir, dividir 10,63 por 10 a la sexta dividido 377, 132, y esto ya me da la posición exacta del centroide. Que es 28,18 unidades. No sé si era milímetro o qué unidad, pero directamente esto ya es el valor del centroide en X. El valor en Y, si aplico la fórmula I sub I por B sub I sobre sumatoria de B sub I es igual a 0 sobre 377.132,8, o sea que sale igual a 0. Eso es algo que ya sabíamos porque había un eje de simetría. Y la tercera coordenada, que sería Z, es igual a sumatoria de Z sub I por B sub I dividido sumatoria de B sub I. Es decir, 4,7 por 10 a la sexta sobre 377.132,8. Entonces 4,7 por 10 a la sexta dividido 377.132,8 da como resultado 12,46 unidades. Entonces la posición exacta yo ya puedo conocer teniendo esas coordenadas del centro, el centroide volumétrico. 22 en X, 28 creo que era en X, 12 en Z y en este caso el valor de Y que se mantiene en 0. Entonces esa aplicación de fórmula se hace para todos, ya sea superficies planas, superficies volumétricas, superficies que tengan o elementos que tengan volumen, se hace con respecto a líneas, siempre y cuando la variable nosotros tengamos que definir a partir de la figura que nosotros tenemos. Si es una superficie plana, entonces trabajamos solamente con el área. Si es solamente una línea, trabajamos con la longitud. Si es un elemento volumétrico que tiene masa o densidad, que es uno de los datos que puede dar, trabajamos con ese valor y obtenemos las masas respectivas. No sé si hay alguna consulta. Así pasamos al siguiente ejercicio. Bien. Voy a pasar al siguiente ejercicio.